hay muchos temas maravillosos, cosas que van a salir muy pronto, muy impresionantes, muy impresionantes. Una vez dijo Jesucristo, hablando con los apóstoles, que dijo Jesucristo que les tendría que hablar de muchas cosas. Claro, era hijo de Dios, fíjate que Jesucristo colaboró para la creación del universo, para los planetas, las galaxias, la vida, la Tierra. ¿Qué conocimiento tenía Jesucristo? Podía curar todas las enfermedades, resucitar a los muertos, alimentar más a la gente, convertir cientos de agua en vino. O sea, ¿qué poder tenía? Pues una vez le digo a Jesucristo, a sus apóstoles, dice, tengo muchas cosas que contaros, pero no las digo ahora porque no las pueden soportar. Hay muchas cosas que la gente no puede soportarlas. Le cuestaría, aun viéndolo, le costaría creer. Mismo, aquellos gente que vieron resucitar a muertos, Jesucristo los usaba. Pero es que antes que Jesucristo resucitaron profetas, Elías y son muertos. O sea, era una cosa común. Y curada hacer milagros, todas las enfermedades curadas. Pero nada de terapia, de pastillas, ni sanatorio, no. Se ponían allí y pasaba Jesucristo curado. ¿Qué poder tenía? Bueno, pues voy a contar algo que va a ser excepcional. Lo siguiente, mire, muchas veces hay el tema que lo he tocado muchas veces, que es difícil de creer. Es difícil porque, claro, es muy complejo de entender, creer. Aunque ya he dicho, la humanidad ha llegado a ese logro hace ya mucho tiempo. Y hablo de los viajes en la barrera del tiempo. Se han efectuado viajes ya muchas veces. Recuerdan que he hablado a veces del experimento de Filadelfia, 1943, cuando la Marina norteamericana quería hacer un ensayo de cómo hacer posible, mediante un teorema de Einstein, campo unitario, se llama, que es posible desaparecer cualquier objeto de la visibilidad. O sea, es posible, es real. La barrera del tiempo, que es decir, nosotros, claro, entendemos que en nuestro mente, bueno, el tiempo es el tiempo, ¿no? Y estamos aquí, no podemos estar ni atrás ni en el futuro. Sí podemos entrar, sí podemos entrar. Garantizado. No entendemos cómo. Es como, ¿quién le va a decir hace, vamos a ver, 200 años? Eso ya es mucho. Que a alguien le hubieran dicho, pues sí, vives en Alemania, bueno, pues hoy en un viaje a Norteamérica de vacaciones, pues en un avión bien fletado, moderno, en 4 o 5 horas ya estás allí. Eso hace 200 años le hubieran tomado por loco, anormal. Se hubieran reído, ¿qué dice, hombre? Se hubieran reído. O ya no se ríen, ¿no? Hoy es normal. Es decir, que hay cosas que, descubrimientos que van realizándose, que ya la gente lo ve, lo palpa, lo toca, lo experimenta, ya es normal. Pero mientras no lo ve, la gente deja de creer. Decía, eso no. Porque nuestra mente no está preparada para acontecimientos mundiales. ¿Cómo serán? ¿Cómo? Piense una cosa. ¿Cómo serán el descubrimiento? Hablo de científico. Sea la barrera del tiempo, sea viajar al pasado, sea hacerte invisible, sea lo que quiera, o resucitar muerto. Cosas que hoy en día digo, eso no. Enseguida decimos no, porque no lo entendemos o porque lo creemos imposible. No hay nada imposible. No hay nada. Un día, en un futuro, la palabra imposible se tendrá que borrar definitivamente de todos los diccionarios de la Tierra, porque esa palabra ya no tendrá utilidad ninguna. O sea, no, ¿en qué? Porque no habrá esa palabra imposible aplicada a nada, porque todo será posible, sea pequeñas o grandes cosas. Entonces, hay un tema que ya se experimentó. El experimento de Filadelfia fue un exitazo. Los norteamericanos no son tontos, claro, los servicios secretos y tal, que dicen esto fue un exitazo, claro. Un experimento, un destructor de la marina con las miras era al principio, aunque había una tapadera, detrás había más, que bueno, hacer invisible, porque había contraespionaje alemanes, ¿no? De ver qué habían conseguido de logro, porque sabían en Alemania que América y Inglaterra iban a hacer una posibilidad de una invasión hacia las playas de Normandía, Francia, y con el ejército norteamericano, ingleses y franceses y tal, llegar a Alemania, liberar a Alemania del Tercer Reich. Entonces ya sabían que, a ver cómo, cuál era el plan, ya sabían los servicios secretos de alemanes que iba a ser por las playas de Normandía, que era una playa muy despejada, ¿no? Donde iban a hacer, digamos, la marina norteamericana, con ingleses, franceses y tal,
el desembarco por allí, que era lo más fácil, las playas muy lisas, llegar los equipos y desembarcar los norteamericanos. Habían puesto ya con anterioridad los alemanes búnkeres allí precisamente, porque sabía que era allí, ya los sitios que decían allí sabemos que va a ser allí el desembarco. Y la única cosa, pusieron un búnker con ametralladoras, ¿no? Los soldados alemanes, la SS, los Gestapo. Bueno, pues habían preparado que allí. Y efectivamente, fue allí. Entonces la idea era hacer posible, el gobierno norteamericano, de hacer unos sensores, que es decir, se llama el campo unitario, es una fórmula que decía, es posible hacer una vibración tan grande que el destructor, la persona, o lo que tú quieras, desaparezca, se desintegre, desaparezca, y luego se pueda reintegrar de nuevo. Y fue un exitazo, porque efectivamente hicieron ese experimento en Filadelfia, en los puertos norteamericanos de Filadelfia, y vamos a probar aquí, y vamos a ver qué efecto tiene que un destructor dentro con la marina hacer imposible unas vibraciones dentro del destructor y hacer imposible que el radar no detecte nada. Fue un exitazo, porque eso del destructor con la marina dentro fue un exitazo. Y fue un exitazo porque, claro, desapareció de los radares y de la vista el destructor. Estaban esperando la marina, los servicios secretos, tal, los científicos mirando y hicieron posible, venga, ahora, unas vibraciones, pero el destructor se desintegró con la marina dentro. Y volvió a reintegrarse unos 100 kilómetros más arriba en otro puerto, el puerto de Norfolk. Y luego regresó a Filadelfia. Pero claro, el problema fue que no estaban bien preparados porque todo experimento necesita tiempo, necesita reparaciones, necesita perfeccionarlo, tal, como un coche, como un vehículo, necesita experimentarlo y luego ver qué reformas hay para modernizarlo. Y efectivamente fue un exitazo, pero fue un fracaso en sentido, no del todo, porque muchos marines no sabían, mismo los científicos alemanes no sabían qué podía pasar en realidad, si eso sería mortal, no, pero muchos marines desaparecieron. Muchos pasaron al pasado, a Francia, al usar el Chateau. Bueno, ya habla mucho de eso, no por alargar el tema. Y otros se desintegraron. Y otros marines se confundieron con el metal del barco. O sea, todo se desintegró como una llama. Y al reintegrarse de nuevo, si los marines de la norteamericanos hubieran estado quietos donde estaba cuando empezó en las vibraciones, si hubieran estado quietos, al desintegrarse se hubiera desintegrado en ese instante todos en su sitio, quietos, dentro del destructor. Y si hubieran estado quietos, eso sería imposible, ¿no? Porque la vibración movió todo el mundo nervioso. Pues, al reintegrarse el marino y volver a reformarse, los marinos hubieran quedado en su sitio. Pero no, se movieron mucho porque andaron por el barco nerviosos, querían saltar al mar. Y cuando se reintegró el destructor, mitad del marine era mitad de la chapa del barco. O sea, se confundió, todo desintegrado y al reintegrarse la carne humana y el material se confundió. O sea, mitad humano, mitad carne, mitad metal. O sea, y muchos se volvieron locos porque fue un shock emocional tan grande que los tuvieron que ingresar. Pero fue un llamado alto secreto. Eso dijeron, sí, fue un medio éxito, medio hay que perfeccionarlo más. Lo perfeccionaron en las islas del Pacífico y tal, que vieron que poco a poco se fue un exitazo, ¿no? Es posible. Ahora viene el asunto. La verdad del tiempo. Claro que fue posible. Desembarcar en Normandía fue un exitazo en parte porque la Marina fue heroica, ¿no? Los marineros norteamericanos con aliación con Inglaterra, ¿no? Con Francia y otros países. Fue un exitazo porque, claro, fue un éxito, digamos, relativo, porque muchos marines desaparecieron, murieron heroicamente en las playas de Normandía, marines norteamericanos, ingleses, algunos. Entonces, porque los alemanes estaban con búnkeres que los crearon allí, pues sabía que era allí el desembarco y ametrallaron a un montón de gente, pobrecillos, marines que quedaron muertos en las playas, pero fue heroico. Esos marines fue heroico, es un día glorioso porque con ello sacrificaron mucha gente, pero liberaron a Alemania de la locura del Tercer Reich y todos los responsables, el amigo Adolf Eichmann, eh, Mengele, el médico de la muerte, eh, todos, Eva Braun, todos se fueron a Sudamérica, a Argentina. Verá que lo que yo digo, acuérdense mis palabras, aparecerá el cadáver de Hitler en un pueblo de Argentina llamado Mendoza, que murió en el año 1986 allí. Y el Vaticano y otras logias satánicas van cada año a rendir el culto al cadáver de la tumba de Adolf. Eso me dijeron. Martin Bormann también desapareció, que era un verdugo. Sí, pero el caso,
de si liberaron Alemania ya, pues, Alemania tuvieron que huir todos los responsables, pues, el proceso enorme, se cargaron a todos los responsables de tantas matanzas y luego ya saben que el ejército alemán en Rusia, pues cientos de miles de personas allí se acabaron. Bueno, volvieron algunos ya viejos porque los emplearon de mano de obra para hasta el año 55, por ejemplo. El asunto, viajes en la variedad del tiempo, es posible. Es posible porque hay, científicamente es posible porque las matemáticas no fallan, ¿no? Que entonces, Albert Einstein y Nikola Tesla ya son científicos prominentes, unas mentes brillantes que ya sabían que matemáticamente es posible. Es posible, que quiere decir que hay que construir el material, el mecanismo para hacer posible que una persona, un animal, lo que quiera, un objeto, se desaparezca, se desintegra y se reintegre en otro sitio. El problema que era esa fórmula del campo unitario, se llama cómo desarrollarla para que haya éxito. Ya lo hicieron varias veces, ya lo hicieron. En muchas islas del Pacífico ya experimentaron y poco a poco han tenido un éxito. Ahora, en la pregunta del millón, como dice, bueno, vamos a poner un ejemplo para que tengan idea de que ya se ha hecho hace ya mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo quieren ustedes, vamos, un ejemplo, que eso se desarrolle? Porque todo lo que ha desarrollado el ser humano lo ha logrado al final, pero siempre la imperfección física y mental hace que un descubrimiento, sean los coches, los aviones, los submarinos, lo que usted quiera, tenga un proceso. No se hace a la primera. Si fuéramos perfectos, cualquier instrumento que hagamos, lo que quiera, tocar un instrumento musical, hacer una nave voladora, lo que quiera, sería a la primera. Si un hombre perfecto, una mujer perfecta, no se equivoca, es perfecto, que su cerebro funciona, 2 más 2, 4, y se hace lo que quiera, funciona. Pero claro, la imperfección hace que se tarde tiempo, haya errores, se haya que rectificar, tal como cuando un avión, un avión del año 1800, se reiría uno de un avión de eso de papel, pero ahora mira un avión. Ahora, dentro de 100, 500, 1000 años, ¿cómo será un avión? ¿Se imaginan? Porque claro, el proceso, la humanidad seguirá investigando más. Y ya le digo que ya es posible labrar el tiempo. ¿Cuánto creen ustedes, un ejemplo, que vaya, por ejemplo, decir un avión o lo que quiera usted, que transporte, digo un avión por decirle, unas personas a tal punto del pasado? Bueno, eso es cuestión de tiempo. Ya se han logrado, el teorema matemático es real, se han hecho experimentos, hay éxitos. ¿Y qué dice? ¿Cuánto tiempo crees que tal? Vamos a una suposición. 50 años más. ¿De acuerdo? Pues 50 años más en el futuro ya han pasado al pasado. Para experimentar, quiere decir que da igual 50, 100 años en el futuro. Bien, hay que pasar, pero 100 años ya han vuelto al pasado. Que experimentando volver al presente. Que se ha logrado, claro que se ha logrado. Hay muchos textos en la Sagrada Escritura, muchos, que te demuestran que ha habido viajeros del tiempo en el pasado. Pero por eso la Biblia, el libro de Dios, lo define así para que tengamos la persona que escudriña la Sagrada Escritura, que es el libro de Dios, ve que Dios lo pone de una manera que no sea tan, digamos, como las películas de Hollywood, ¿no? Una cosa fantasiosa, uno viajero del tiempo que pasa al pasado y roba un banco. No, es demostrable que toda la obra de Dios se puede realizar con perfección. Es decir, Dios nos ha dado un cerebro, claro, somos imperfectos, para hacer maravillas. Nuestro cerebro es una composición de millones de neuronas. Neuronas, digo un término muy digamos, ordinario, disquete de información para grabar. Neuronas, minúsculo, claro, células. Pero millones. Se dice que una célula humana, de un cerebro, en una o dos células puedes grabar toda la historia de toda tu vida. Es como un disquete que grabas todo lo que has visto, todo lo que has enfrentado, todas las experiencias de niño, de mayor, todo. Está grabado allí. Pero hay millones. ¿Por qué? Están vacías. Porque estamos hechos para vivir eternamente. Luego, eternamente, vamos a poner dentro de 1.000.000 de años, habremos gastado a lo mejor un cerebro humano 20 o 25 neuronas de eso, como máximo. Y en esas 25 se ha grabado impactando toda una experiencia, toda una vida, 25 años de viaje, de matrimonio, de hijos. Ahora, la variedad del tiempo, pues sí, se ha pasado y ya han pasado al futuro, del futuro al pasado, y ya han pasado hasta el tiempo de Adán y Eva. Ya han pasado, hay muchos textos en la Biblia que sería largo de contar, que ya hay textos que lo definen, que hay gente fuera de la humanidad que han estado aquí entre nosotros en tiempos bíblicos. Muchos textos. Claro, la gente hay que escudriñar la escritura y ver lo que dicen. Muchos textos dicen, cuando por ejemplo, cuando Josué, mandado por el rey,
Moisés. Le dijo, mira, a ver la tierra prometida. Le mandó a Josué, que era su ayudante, y dice, y haz unos planos de toda la tierra, para luego cuando llegamos, porque la tierra ya estaba la tierra preparada. Dios, cientos de años antes había preparado que filisteos, cananeos, jebuseos, o sea, preparar una tierra con casa y todo para dársela al pueblo de Israel cuando saliera de la esclavitud de Egipto. Entonces Josué dice que pasó a ciertas zonas y lo miraba con espías, varios espías, de a ver, mira que hay, ahí hay un pueblo. Y mira, hacía un planito, en tal zona hay un pueblo, tal, tantas casas y tantas, huertos hay, hemos visto animales y tal, y hacían planitos. Y luego se los daba en tal zona, tal. En esos planos hay unos textos bíblicos, lo que podía mencionar, que en una ocasión lo mandé, que dice, Josué vio a aquella gente, dice, curioso, de que había una gente que estaba muy bien, vivían en aquella zona que eran pacíficos. Dice, pero había gente. Y la Biblia no dice que había gente que no pertenecía a la humanidad, que vivían allí. Ya vivía gente viajando en la barrera del tiempo, porque se realizará, no será imposible. Y vamos a ponerle puesto 50 o 100 años o 500, ¿qué más da? Pasarán al pasado. Y ya se ha filmado todo. Y digo, entonces en el futuro los niños en los colegios, serán colegios modernísimos, tal, hablaremos de nuevo una sola lengua, porque Dios confundió la lengua para que se extendieran por toda la tierra, porque se habían reunido todo el pueblo en Babilonia, en Babel. Pero ya volveremos de nuevo a retribuir a hablar un idioma que será lo común para que toda la humanidad hable el mismo idioma y la misma escritura. Bueno, pues efectivamente hay textos en la Biblia que podía estar horas. Por eso necesitaré el día que empiece esto, les comento, programas televisivos, para que programa que dure media hora, una hora, para un tema. Luego a la semana siguiente otro tema, y luego a otro tema. Y estaré meses, porque cada tema, las naves voladoras, los gigantes de roca, la cueva de Hércules, la arca de la alianza, meses. Pero será un prestigio, será una gloria para España como nunca conocida. Pero voy a leer algún texto bíblico para que demuestre que la gente a lo mejor ha leído esto. Mucha gente lee la Biblia. La Biblia es el libro más escrito, más conocido del mundo. Creo que el libro más, en diferentes idiomas, más grande de toda la tierra. No hay libro en toda la tierra. Hay libros religiosos, por ahí, pero no hay libro que sea traducido más veces que la Biblia en todos los idiomas del mundo. Y entonces hay un texto en la Biblia, quiero leerle yo con mis propias palabras, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, y lo voy a leer un poco literalmente, y ahora le voy a explicar. En el capítulo 9 de Lucas, versículo 28 a 33. Pero fíjense lo que dice. Claro, mucha gente no lo ha leído. Y no ha caído. No ha caído. Ha leído. Muchas veces en la Biblia, gente que la lee por leerla. Pero la Biblia es un libro fantástico. Hay que leerlo y capacitar. Es pensar, a ver qué he leído. Que esto está bien, pero estaba en... Y si lo lees, empiezas a saber cosas. Digo, que no es un libro común. No es el Quijote de la Mancha ni nada. Pero voy a leerlo literalmente. Capítulo Lucas 9, el 28 a 33. Ahora presten atención. Escrito por Lucas, que era un apóstol que era médico, ¿no? Fue luego apóstol. En cuanto, capítulo 9, 28 a 33. En efecto, unos 8 días después de estas palabras tomó, habla de Jesucristo, a Pedro y a Juan y a Santiago y subió a la montaña a orar. O sea, subió a estos discípulos apóstoles a orar a una montaña. Y mientras oraba, la apariencia, habla de Jesucristo, de su rostro se hizo diferente y su vestidura se volvió lustrosamente blanca. Habla de Jesucristo. De pronto blanco, como brillante, como una nube. También mira, ojo, dos varones conservaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Pero en tiempo de Jesucristo Moisés hacía cientos de años que había muerto. Y Elías desapareció, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que una nave o un carro de fuego subió, montó Elías y se lo llevó. Empiezan a capacitar ya. Moisés había muerto, pero aparece allí. ¿Cómo llegó allí a Jesucristo? Si ya lleva siglos que había muerto. Que no entró en la tierra prometida, Moisés. Aunque fue el líder que empleó Jehová Dios para liberar a los israelitas. Y Elías desapareció en una nave, dice que montó una nave y se lo llevó. Pero apareció como hablando con Jesucristo, estaba allí en el mundo. Estos aparecieron con gloria, o sea, brillantes también, con gloria, y se pusieron a hablar de la partida de Jesucristo que estaba destinado a cumplirse en Jerusalén. Sigue diciendo más, ¿no? Porque sigue diciendo que los apóstoles admiraron todo, pero bueno, después saben que le diría que este es Moisés y este es Elías. Entonces dice que, pues bien, Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño,
Mas cuando despertaron completamente, vieron la gloria de él, a los dos varones que estaban con él, Moisés y Elías, el profeta, y mientras estos iban siendo separados de él, Pedro dijo, instructor, es excelente que estemos aquí, por eso erijamos 3 tiendas para ti, una para Moisés y para Elías. Pues no se daban cuenta de lo que decía. O sea, estaban impresionados. Moisés y Elías, había siglos que habían muerto. Luego aparecieron allí. ¿Qué significa? ¿Sabe que Moisés muchas veces dice la Biblia que subió al monte Sinaí y desapareció 40 días? No una vez, muchas veces. ¿Sabe que dice que Elías, el profeta, dejó a Eliseo que y dice que vino una nave voladora, paró, que se montó dentro, se despidió de Elías y se lo llevó y se lo llevó? ¿Qué pasó? Una barrera del tiempo apareció allí. Apareció allí. Y está constando en la Biblia, en el libro de Dios, para que la gente que escudriña la Escritura vea que hay cosas que pasarán que ya se realizaron. Porque es lógico que en el tiempo del futuro, cuando podamos pasar la barrera del tiempo, ya se ha podido pasar en Filadelfia, he dicho. Se podrá ver, cuando hablamos de Adán y Eva, se pasarán gente que ya ha pasado al tiempo de Adán y Eva y lo filmarán y verán el jardín del Edén, el árbol prohibido, Adán y Eva, cómo iban desnudos al principio, ¿no? No había nadie allí. Y ver lo que pasó cuando hablaron con la serpiente. Todo. Los niños no leerán en páginas, en pinturas, sino literalmente verán imágenes. Cómo eran Adán y Eva, cómo era Moisés, cómo era Elías, porque volverán a la vida de nuevo. Estamos hablando de las posibilidades de que los viajes de la variación serán una realidad. Pero hay más cosas interesantes en la Biblia, por eso quiero decir que hay cosas que, hablando de los viajeros del tiempo, es el tema normal. ¿Ustedes creen que entre nosotros hay viajeros del tiempo? Pues yo digo sí. ¿Por qué? Porque estos viajeros del tiempo son perfectos, física, mentalmente, perfectos. No se equivocan. Y cuando les mandan una misión, la hacen. O sea, porque un humano, por muy bueno que sea, se puede errar, equivocar, tiene que estudiar, aprender, pero no, un hombre o una mujer perfecta no se equivoca. Le dicen, 100% es esto, lo hace. Tal día, en tal segundo, tal, hecho. Pero hay un texto en la Biblia que también la gente lo habrá leído muchas veces. Bueno, pues esto no lo entienden. Lo leen, o no lo han leído. Lo primero es que esto no tiene importancia. Todo tiene importancia. Cada palabra en la Biblia tiene el libro de Dios. En el libro, una vez más, de Lucas, capítulo 20, pero lean capítulo 34 a 36. Y lo leen literalmente para que se den cuenta que este texto lo habrán leído mucha gente de Letanay. Ahora léanlo y piensen. ¿Qué quiso decir aquí? Capítulo Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 20, 34 al 36 dice, Jesús le dijo, presten atención, a ver si lo entiende. Los hijos de este sistema de cosas, o sea, los hijos de los que vemos, la humanidad presente, ¿no? Se casan y se dan en matrimonio normal. Se hacen mayores, casan. Una mujer, un hombre, se casan y ya está. Y se dan en matrimonio. Pero, ahora presten, los que han sido considerados dignos de ganar aquel sistema de cosas, el futuro de la humanidad, ¿no? Y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en matrimonio. Y presten a lo que esta hora dice. De hecho, tampoco pueden ya morir, porque son como los ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Luego hay personas que están entre la humanidad que no pueden morir, que no pueden morir, que vivirán para siempre. Pero dice, hay detalles que hay que escudriñar quiénes son y por qué están aquí. Dice, no se casan. No se puede casar una persona inmortal con una persona mortal. Sería casarse con un muerto. Hay películas más antiguas, muy buenas, un par de series, me acuerdo que eran Los viajeros del tiempo, me acuerdo. Christopher Lambert, un actor, hizo dos series de películas muy buenas, que hablaba de un escocés, ¿no? Que resulta que se dan cuenta que no puede morir, que tal, que es inmortal. La gente lo quería apedrear porque le veían que era un brujo, que no sé qué tal, y el hombre, pues, era imposible matarlo. Y le intentamos matar y no moría. O sea, se restauraba la herida enseguida y salía. En Viajero al Tiempo han estado entre nosotros toda la historia de la humanidad. Toda la historia. Lo que pasa es que, claro, un viajero del tiempo, al ser no una persona común, normal, pues a veces queda un poco una frontera entre la persona normal y él, porque usted no puede entender cómo puede ser la vida. Imagínense, por ejemplo, que una mujer, es un ejemplo, se casara con un inmortal, viajero del tiempo. Sería como en esa película de Christopher Lambert, Los Inmortales, que es lo que se llamaba, que la mujer se hace vieja,
porque es una mujer del presente. Cuando lleguemos al futuro, el reino de Dios, que ya empezará a regir la tierra, pues la mujer tampoco será vieja. Pero de momento, entonces verá que esa mujer se envejece, 20 años, 25 años, ya es una anciana. Y sin embargo, el hombre que se casa con él, que es un viajero del tiempo, es inmortal. Y será un horror, un espanto ver que una mujer que quiere, como la película esa, que se hace ancianita y tú sigues siendo joven. Para él mal, porque tienes que cuidar de tu abuelita y es tu esposa. Y para ella mal, que ve que no puede hacer nada porque cada vez más anciana, más débil y le espera la muerte. Por eso hay muchas sugerencias de que, por ejemplo, ¿por qué los viajeros del tiempo no se dan a conocer? Por esto mismo. Y por otra parte, sería muy peligroso que los viajeros del tiempo, enseguida viene la cuestión de que la CIA norteamericana y otros países que raptarían a algunos y les harían hablar. Bueno, y le dirían, danos información de dónde venís, por qué venís, tal, y entonces intentarían coaccionar para decir, pero bueno, dinos si puedes pasar al pasado o pasa al futuro. ¿Qué va a pasar con esta guerra? Que vamos a iniciar una guerra. ¿Quién ganará? Cosas así. Lo emplearían para el propio beneficio de una nación. Entonces sería una forma de no neutralidad, sea que sea con Norteamérica, sea con otro país, quiere decir neutrales, neutrales, porque el beneficio será para la humanidad, todos seremos viajeros del tiempo. Y entonces, por esa razón, los viajes del tiempo aparentemente son desconocidos, ¿no? La joven puede ir por la calle o ver en cualquier sitio, pero no lo nota, es un humano, pero es un humano que viene del futuro, que no envejece, que no enferma, que no muere, y así que cada X tiempo que cambia de país y empezar una nueva vida. Como ven, hay cosas que van a pasar en la Tierra. Los viajes en el tiempo serán realidad, ya se han hecho. Y la inmortalidad de la humanidad. Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios no se envejece, ni enferma, ni muere. Y nosotros a su imagen le haremos estar pronto eternos, jóvenes y fuertes para siempre. Jesucristo, el Hijo de Dios, que también es eterno, también dio su vida para que recuperemos el qué, la vida eterna. Si Adán y Eva hubieran dicho cuando Satanás le dijo, le ha dicho Dios que no comas de este árbol, eso es mentira. Y sabe que si Dios, que si comes de este árbol tú vas a ser como Dios, vas a conocer lo que está bien y lo que está mal. Mintió, pero ellos le creyeron y murieron al cabo del tiempo Adán y Eva, por creer a un demonio, a un ángel caído, rebelde. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Piensen en este detalle. Si cuando Satanás empleando una serpiente, porque claro, son invisibles, los ángeles son invisibles, tú no puede materializarse un ser humano, pero generalmente tú estás hablando con una imagen que no la ves. Entonces le dije a Eva, ¿qué ha dicho Dios? Que no puedes comer de ningún árbol. Y sí, podemos comer de todos los árboles, eran vegetarianos todos, animales todos. Pero este no, un árbol, de un arbolito. Pero si había, de lo que fuera la fruta, de lo que fuera, había árboles a cientos por todos sitios. Pero de este no ha dicho. Que si comemos, morimos. Y Satanás le dice, no, es mentira. Tú sabes, Dios sabe que si tú comes de este árbol no vas a morir. Vas a ser como Dios, igual que Él. Y no hace falta que hables con Dios para nada, nada. Tú eres Dios. Se lo creyó. Se lo dijo a Adán, se lo creyeron. Comieron. ¿Y qué pasó? Que murieron. No, al día siguiente murieron. Adán vivió 930 años y murió. Pero la pregunta siempre en mente, ¿y si Adán y Eva me han dicho a Satanás? Pues creemos a Dios. Si Dios ha dicho que no comamos, no comemos. Porque Dios ha dicho que si comemos, morimos. Si no hubieran comido, ¿qué hubiera pasado? Porque no hubieran muerto, ¿verdad? ¿Y qué pasaría? Que después de miles de años estarían Adán y Eva por ahí, viviendo, haciendo viajes por la tierra, tendrían una casa, yo qué sé, una parcela de tierra, un huerto, como todo el mundo. Y un día irá a su casa, hola, Adán, buenos días, y salirá, estaría comiendo con él, comentando historias y tal. Y dentro de 1.000 millones de años estaremos con él igual, porque el tiempo pasará, pero la humanidad no envejeceremos ni enfermaremos nunca más. Es interesante los viajes en la barrera del tiempo, pero ya, créeme que ha habido, ya lo dice la Biblia, muchos viajeros del tiempo entre nosotros, y los hay. Pero claro, el peligro está en que si alguien supiera quiénes son, los raptarían. Y para averiguar, para hacer preguntas, sea en Rusia, sea en China, sea en cualquier país, para ver, y lo emplearían, lo coaccionarían. Dirá, bueno, pues si no si no te matamos a ti y tal, si nos dice, le vamos a pasarnos al futuro, dentro de un mes, porque tenemos aquí una guerra contra el país, y vas a ver, quiero ver, que me vas a decir qué va a pasar con esa, quién va a ganar, qué tal, le emplearían.
Y entonces sería falta de neutralidad. Un viajero del tiempo es neutral, no va ni a pro ni en contra, va a favor de Dios y de la humanidad. Bueno, pues ya saben que viajero del tiempo los ha habido y los hay y los habrá siempre entre nosotros.